el tipo 1 y mi nombre es Mercedes González Vega. Pertenezco al grupo líder. Bueno, nosotros veremos dos temas el 4.1 y el 4.2. El 4.1 consiste en los espacios vectoriales y el 4.2 en los espacios vectoriales. A continuación, ¿qué es un espacio vectorial? Bueno, un espacio vectorial, como lo mostramos aquí, es un conjunto de objetos llamados vectores que se pueden realizar sumas entre sí y multiplicaciones por escalas. Ya puede ser por números reales o complejos. Y estos pues tienen un cierto cumplimiento que se podría decir y son los axiomas. Más adelante veremos con más detallado este tema que son los axiomas. Bien, ahora los elementos de un espacio vectorial. Un espacio vectorial se forma por vectores de elementos conjuntos que se pueden interpretar con una variable que en este caso es la V. Y las escalas numéricas de un campo pueden ser representadas por cualquier tipo de variable y por una variable que en este caso estamos utilizando F. O puede ser también, en general, puede ser de cualquier tipo de variable de gramos. Las operaciones, como lo mencioné anteriormente, se realizan sumas entre sí y multiplicaciones. A continuación, les voy a mostrar ejemplos que se pueden realizar centrándonos en el tema de los espacios vectoriales. Como lo son todos los pares, que son X y Y, que pertenecen al eje X y Y. Todos los vectores que pueden ser un reflejo entre X y Z. Eso fue un cumplimiento que pusimos nosotros. Las matrices. Esta matriz, nosotros ahorita en la álgebra lineal estamos viendo matrices. Entonces, este tema puede incluir dentro de ellos los polinomios y su forma de representación es P y funciones reales, como ya la conocemos y la hemos visto en cálculo integral, diferencial, se representan como F referentes X. Y dentro de aquí van a ir lo que son el número o variable que se está solicitando. Bien, ahora, como lo mencioné anteriormente, veremos lo que son las axiomas de un espacio vectorial. Para que nosotros podamos realizar términos axiomas, tenemos que cumplir 8 propiedades, como lo son las que estamos mostrando en esta presentación. La primera, que es cierre de los cierre bajo suma. 2, cierre bajo multiplicación por escala. 3, suma conmutativa. 4, suma asociativa. 5, existencia de vectores cero. 6, existencia de vectores opuestos. 7, distributividad de escalar. 8, y distributividad de la suma. Esto es muy importante en este tema, porque si no se cumple esto, no es un espacio vectorial. Entonces, a continuación, estaremos presentando más detalladamente este tema. Ahora bien, los dejo con mi compañera Sara. Hola, buenos días. Mi nombre es Saúl Laura Silva y yo les voy a presentar sobre el tema axiomas relacionados con la suma. Como ya vimos anteriormente, mi compañera explicó que hay dos tipos: la suma de vectores y la multiplicación por escalar. Ahora, nosotros tenemos diferentes operaciones. Tenemos la número 1, la suma de dos vectores sigue siendo un vector en conjunto. Número 2, conmutatividad. U más B es igual a U más B. Número 3, U más B más W
B, que es el vector, y si le ponemos un número, por decir 5 más 0 es igual a la cantidad de que se le puso al vector. Por decir, si 5 más 0 es igual a 5, porque le puse por número 5. Ahora tenemos el punto 5 que dice vector opuesto. Para cada vector existe 1 menos b, ya que b más o menos b es igual a 0. Siguiente, por favor. Aunque, por ejemplo, si b ya tiene un valor establecido, aunque lo sumes con b, siempre te va a dar 0. Buena pregunta. Fíjate que antes, en el primer semestre, tuvimos que haber visto sobre los vectores, no sé si se acuerdan un poco. Entonces, ahí venía eso, la suma de vectores. O sea, tenemos la equivalencia, que es b, que se tendría que poner al valor, ¿no? Pues es como una suma tal cual, que es b, sería 5 en este caso que estamos haciendo el ejercicio, más 0, pues te da igual a cualquier suma, ¿no? Que 0. Pero gracias por preguntar. Bueno, axiomas relacionados con el producto por escalar. Ahora, en este apartado estamos viendo por escalar. Recordemos que un vector en el plano cartesiano está compuesto por varias dimensiones, R1, R2 y R3, que más adelante se les voy a explicar. Pero bueno, ahora estamos viendo por escalar. Tenemos punto 6 dice cierre. El producto de un escalar por un vector pertenece al conjunto. 7. Distribuidad del escalar. Tenemos que K vendría siendo un número y U y V serían otras diferentes literales. O sea, estas son como propiedades en el álgebra. Tal cual, solamente que lo estamos aplicando al escalar. Tenemos que K por U más B es igual a K por U más K por B, que es anteriormente sí lo veníamos pues sabiendo, ¿no? Bueno, ahora tenemos el punto número 8, distribuidad por escalares. Dice que K más M por B es igual a K por B más M por B. El punto número 3, compatibilidad. Tenemos que K por B por M por B es igual a K por M por B. O sea, el orden de los factores no tenemos nosotros, estamos multiplicando. Pero bueno, elemento neutro, escalar. Tenemos que B es la incógnita del escalar. Entonces, si ponemos un valor al escalar, pues es igual al valor del escalar. Ahora aquí tenemos gráficamente cómo se expresan las dimensiones en los vectores que ya se había comentado anteriormente. Tenemos el plano cartesiano, este es Y y este es X. Aquí B, mi espacio me está indicando que yo tengo un espacio de R3. ¿Por qué? Porque este es X, este es Y, este es Z. Ahora, ¿cómo se representan estos en esto gráficamente? Pues tenemos que el vector puede decir este sería uno, este sería otro y este sería otro. Sería una dimensión de 3. Bueno, pues aquí les tenemos la información más simplificada, gracias. Simplificada. Tenemos los elementos en espacio vectorial. El vector es la dirección que le estamos poniendo al vector, ¿no? Tenemos aquí el plano cartesiano, este sería el vector y este sería el escalar. Tenemos diferentes incógnitas. Este sería el vector. Ahora el escalar. Los escalares son los que necesitan un valor numérico. El vector es la dirección que tiene
de 4 elementos que son un conjunto de vectores. Vectores no necesariamente en el sentido geométrico. Vector es cualquier elemento de un espacio vectorial, como ahora veremos. Una operación que se define en dicho conjunto se va a llamar suma. Un cuerpo de escalares, nosotros generalmente vamos a usar el conjunto de los números reales. Y por último, una operación que está definida en el producto cartesiano K por B, es decir, es una operación entre un escalar, que es un número, y un vector. Para que esto sea un espacio vectorial, se deben cumplir los siguientes 10 axiomas o propiedades. El primero dice que la operación suma debe ser ley de composición interna. ¿Esto qué significa? Que si tomamos dos elementos del conjunto B, o sea, dos vectores, al operarlos, esta suma, el resultado debe estar en el mismo conjunto. Nos devuelve también un vector. El siguiente axioma dice que esta operación debe ser asociativa. ¿Esto qué significa? Que si tenemos tres vectores y hacemos el primero más el resultado de operar el segundo con el tercero, debería dar lo mismo que si primero sumáramos los dos primeros y a ese resultado le sumamos el tercero. O sea que se pueden cambiar de lugar los paréntesis, asociar de manera distinta sin que esto afecte al resultado. Sigamos con el próximo. Dice que esta operación tiene que tener elemento neutro. ¿Eso qué significa? Que tiene que existir un elemento que lo vamos a denotar 0 con una flechita, que se llama vector nulo, en el conjunto de vectores. ¿Y qué tiene que ocurrir? Que con cualquier vector del espacio, al sumar el vector nulo, tanto a derecha como a izquierda, nos debe devolver el otro vector. Por eso se llama elemento neutro. Al operarlo, deja siempre el otro vector. Pasamos ahora al axioma número 4. Dice que esta operación tiene que tener elementos simétricos. ¿Eso qué significa? Que todos los elementos del conjunto, todos los vectores, tienen que tener un vector, que será el simétrico, que acá lo denominamos como U', que sumado con el vector que teníamos, tanto a derecha como a izquierda, debe dar el vector nulo. A este elemento, U', se lo denomina el simétrico de U. Cada elemento tiene su simétrico. Y ahora vemos el axioma número 5, que dice que la operación debe ser conmutativa. ¿Eso qué significa? Que no importa el orden que pongamos a los vectores. U más B tiene que dar lo mismo que B más U, cualesquiera sean los vectores U. Si ustedes ya conocían alguna estructura algebraica, como por ejemplo la de grupos, sabrán que estos 5 axiomas se pueden resumir. Bueno, compañeros, esto fue un pequeño corto de lo que, como lo dije anteriormente, el tema de los espacios de vectores. No lo pudimos hacer todo porque sí es un poco amplio y aún nos falta más de información para presentar esto. Espero que este video les haya resuelto algunas dudas y si no, aquí estamos nosotros para resolvérselas. ¿Sí?
de que si es un subespacio vectorial. Bueno, pues tenemos que seguir las siguientes condiciones para saberlo. Como punto número 1, tenemos que si W pertenece a B, que es el espacio vectorial, entonces se cumple ahí la primera condición, que es una palomita. Ahora, número 2, si B es diferente a 0, entonces se cumple también. Ahora, el punto número 3, tenemos una A invertida. Eso quiere decir que todos los vectores de U que pertenecen a W y todos los vectores de B, del elemento B, que pertenecen a W, esto quiere decir que si los vectores de U más el vector de B que pertenecen a W, entonces quiere decir que W sí pertenece a un subespacio vectorial. Ahora tenemos el punto número 4. Si todos los elementos de teta que pertenecen acá, que es K, que son los números reales, y todos los elementos de U que pertenecen a W, entonces teta por los vectores de U si pertenecen a W, eso quiere decir que se cumple la cuarta condición, que es que sí es un subespacio vectorial. Si nosotros garantizamos que se cumplen todas estas condiciones, esto quiere decir que estamos hablando de un subespacio vectorial. Esto que estamos poniendo ahí, más adelante se lo vamos a desglosar con unos ejemplos. Por favor. A continuación, mi compañero Luis. Buenos días, mi nombre es Eber Mayor Córdoba. Yo le voy a presentar lo de los ejemplos de subespacio. El conjunto de todos los vectores de la forma de x, 0 en r al cuadrado es un subespacio porque contiene 0, está cerrado en suma o está cerrado en multiplicación. Que se les queda como en los temas que vemos aquí, se tiene que cumplir esto, 0,0 en la parte de la suma y en la parte de la multiplicación. Y el conjunto de polinomios parecen en su espacio son los polinomios reales. Acá también tenemos lo que son unos ejemplos de conjunto que no son de subespacio, ya que los vectores son positivos, no contienen 0, no admiten números negativos y también el subconjunto de vectores no satisface lo que es de x más y e igual a 0 y no contiene el vector 0 y no se cumplen ciertas dos soluciones que son de suma. Eso no da la solución. Además, si no incluye 0, ya no es un subespacio. Esas son reglas que hay que tener en cuenta para identificar esto. Siguiente, por favor. También la importancia de los subespacios. Los subespacios son importantes porque permiten descubrir soluciones en sistemas lineales y forman conceptos como lo que son base de dimensión, núcleo de Kerr y margen de rango, que son los que estamos utilizando mayormente en lo que es álgebra y matemática, que estamos utilizando lo que es para la dimensión y lo lineal. Y también facilita entender la estructura del espacio vectorial por completo. Aquí, como podrán ver, es el mapa mental del sistema 4.2 de subespacio vectorial. Tenemos clasificado por 6 ramas y mayormente está por reglas y conceptos que debemos de tener en cuenta. Que tenemos lo que es un subespacio de vector, es un subconjunto del espacio vectorial, las condiciones que tienen que seguir un subespacio, sus propiedades e importancia, los ejemplos y cuando no son subespacio y para qué sirven los subespacios. Como podrán notar, aquí ya tenemos las condiciones y propiedades importantes que deben de seguir. También que tiene que tener lo que es cómo hacer o que pase por el medio de origen 0, o sea, para acá arriba, para acá
acá abajo, dependiendo para que no sean negativos y así. También nos sirven en otras ramas que son de solución de sistemas lineales, la geometría analítica en la ingeniería y la física. Y así está conformado lo que es nuestro mapa mental, y también con ciertos ejemplos que son entre lo que es de la suma y la multiplicación y la solución de sistemas trinomiales, entre otras cosas. A continuación les presentaremos un breve video que habla sobre el tema.
Pues como viste los ejemplos de conjuntos, yo me acuerdo que dijiste que los vectores positivos no contienen al cero y no admiten números negativos. Muy bien, ahora ¿Pusieron atención? sí, pusieron atención. Ahora, no sé si recuerden las operaciones que se necesitan hacer para que tengamos un espacio vectorial. Son dos muy importantes. La suma y la multiplicación. Muy bien, muy bien. Ahora mi turno. No sé si ya había dicho cuáles son las tres dimensiones que hay en un espacio vectorial, ¿Otra pregunta? ¿no? No, pues Bueno, ¿se Ya acuerdan? se No, bueno, sí pusieron, pero bueno, se comprende, se comprende. Entonces, sí vieron una diapositiva sobre su espacio vectorial, de que vimos varias reglas, son reglas las que tenemos que hacer. ¿Ustedes recuerdan alguna de ellas o la cantidad que son? Pues eran tres, ¿no? ¿Eran tres? ¿No eran tres? No, Pues Sí, son reglas. ¿Se los puedo decir? Eran 10. ¿Se acuerdan alguna de ellas? O sea, es sobre su espacio vectorial. ¿Recuerdan alguna de ellas? ¿O no recuerdan? se los dejamos de tarea, entonces, porque por Pero, último, ¿sí recuerdan mayormente cómo iban dispersas? La del primer tema y la del segundo tema. La de su tema de espacio vectorial, ¿por dónde tiene que pasar o iniciar? Ya me lo acaban de decir, que no puede ser un número positivo. no contiene al cero, no admite números negativos. ¿Cómo podría quedar lo que es X y Y? A uno, 0,0. 0,0. Ok, 0,0, también la podemos tener como X, 0 y Y, 0, y pues va a pasar por la parte de aquí en medio donde está el 0 del origen. Acá. Esto sería el vector de nuestro vector de serie de nuestro índice si tuviéramos. Bueno, yo quisiera agregar algo. Estos temas son importantes porque, bueno, especialmente los vectores sirven para calcular las dimensiones. Por decir un ejemplo, sería el avión. Cuando el avión despega, hace como un vector porque está en la tierra y quiere despegar. Entonces, el vector sería el avión y qué ángulo traería del despegue hacia la tierra. Eso sería para otras ingenierías. ¿Cuál es el nombre de la ingeniería? Cuando Física, y pues se utiliza mayormente